Paz a vosotros, amados hermanos y oyentes de este hermoso grupo edificados en la palabra. En esta quinta semana, queridos hermanos, tenemos un subtema precioso que se titula Continuación del ministerio del Hijo de Dios. Parábolas y autoridad de Jesús. Hoy en esta mañana, queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios por preocuparse en compartirnos esta hermosa palabra y meditación. Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y hoy nuestro tema se titula Rechazo de la autoridad de Jesús. ¿Por qué es rechazado Jesús? Y antes de iniciar, queridos hermanos, acompáñenme a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre bondadoso y poderoso Dios que estás en el cielo, en esta mañana venimos ante ti, Señor, agradecidos. Agradecidos, Padre, por permitirnos la vida un día más. Gracias, Señor, porque tú en esa misericordia también, Señor, te preocupas, porque escuchemos y conozcamos lo que tu Hijo amado Jesús vivió, para que podamos entender, Señor, y comprender también la magnitud de nuestro ministerio en esta tierra. Así como hijos tuyos y discípulos de Él, tenemos que estar preparados, Señor, y conocer todos los aspectos que tu Hijo amado se enfrentó en esta tierra, siendo carne. La forma en que Él actuó, la forma en que Él lo llevó a cabo, Señor. Te damos gracias por cada enseñanza. Y ahora, Padre, quiero suplicar, Señor, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y suplicarte, bendito Dios, que seas tú quien guía a esta tu sierva para poder, Señor, emitir palabras con poder, palabras, Señor, con denuedo, palabras con sabiduría, no propias, Señor, porque no tengo ningún mérito, porque no soy, Señor, digna de hablar por mí misma, Señor. Toda palabra, Padre bueno, es tuya, y te suplicamos que seas tú, Señor, quien trabaje en nuestros corazones, quien la haga llegar y quien penetre, que la firme, Señor, en cada corazón que la escucha. Gracias, bendito Dios, y en tus manos, Padre, ponemos todas las cosas y todas estas peticiones para que sean hechas. Bendecido seas, Padre eterno, bendecido seas, Jesús, y en tu nombre damos gracias y damos gloria y suplicamos estas cosas. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nuestra cita base de hoy, del tema que hoy nos ocupa, está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, que a su letra dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Una vez más, hermanos, el título de nuestro tema es Rechazo de la autoridad de Jesús. ¿Por qué es rechazado Jesús? Jesús
Dejó Capernaum y volvió a su ciudad Nazaret. Era la ciudad donde había crecido y donde había pasado su vida. Podemos observar que la gente en esta ocasión no se agolpó alrededor de él, como en otras ciudades. Allí no predicó hasta el día de reposo, que fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Su enseñanza era poderosa, extremadamente impresionante, a tal punto que muchos quedaron asombrados y maravillados ante su habilidad y la fuerza de su palabra. Pero a pesar de escucharlo, la mayoría de su ciudad nunca pudieron aceptar que él fuera el Mesías, que alguien de en medio de ellos, alguien que había estado con ellos, que había crecido con ellos, fuera el verdadero Mesías. Esto les era difícil de aceptar. Y hubo algunos que eran envidiosos, celosos, de la prominencia, estima y aceptación que Jesús había logrado por gracia de Dios. La falta de aceptación e incredulidad y los rumores que se habían difundido entre su propia gente, la incredulidad de ellos los llevó a hacer cosas terribles en contra de Jesús. Algunos intentaron matarlo. Sus amigos y vecinos lo tuvieron por loco y fuera de sí. De manera que intentaron llevarlo a su casa. Su familia se sintió extremadamente avergonzada por los rumores que circulaban alrededor de Jesús. Pero Jesús fue totalmente obediente al Padre. Vivió y se movió y todo su ser estaba en el Padre. La vida y ministerio, hermanos, de todo creyente debe vivir con poder, debe predicar con poder y debe enseñar con poder. Y ese poder solo viene de la comunión y la obediencia que cada uno de nosotros desarrollemos con Dios. Por eso en Hechos nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto le dijo Jesús a sus discípulos, que no se maravillaban de lo que él hacía, porque ellos iban a hacer cosas mayores. Y entonces les dice que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y en nuestro tiempo, hermanos, también nosotros sí recibimos ese espíritu de adopción, ese consolador que Jesús nos dejó. Y también podemos hacer ese tipo de proezas, también ese tipo de milagros. Porque también dice en 2 de Timoteo 1:7-8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, decía Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, con poder también. Hermanos, y sabemos que los críticos más severos en la vida y obra de cada creyente son aquellos de los que lo han conocido desde siempre. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos son los críticos más severos, porque es muy difícil que crean un cambio en nosotros, y a ellos les era muy difícil entender que Jesús era el Hijo de Dios, porque lo habían visto crecer con ellos, lo habían visto ser el niño Jesús, lo habían visto ser el joven Jesús, el adolescente Jesús, cómo se comportaba, cómo fue creciendo, y sin embargo ellos no creían en él. Vamos a analizar en esta lección 5 puntos. El primero es: Jesús se encontraba en su ciudad natal, Nazaret,
y cuestionaron la fuente de su autoridad. Otros se sintieron ofendidos, pues no lo podían ver sino solo como uno de ellos mismos. Y otros más bloquearon el poder de Dios por su incredulidad. Y la mayoría estaban prisioneros en un corazón duro e incrédulo, en un extremo sorprendente. Y estos puntos, hermanos, vamos a ver uno por uno. Y vamos a dar inicio con el punto 1. Cuestionaron la fuente de autoridad de Jesús. Puesto que Jesús no tenía estudios ni una preparación adecuada y su sabiduría era innegable, tampoco podían negar las obras y los milagros portentosos que él había hecho en otras ciudades, pero no podían entender de dónde la habían recibido. Tal vez humanamente hablando, la pregunta y las dudas que tenían serían correctas y no reconocían que él había venido de Dios. Por eso se preguntaban, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿Que no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estas preguntas que ellos se hacían no eran del todo mentira, eran verdad. Por eso es que como ellos conocían a su familia, lo conocían a él, les era difícil creer que él fuese el Hijo de Dios. Sin embargo, Juan 10:36 nos dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estas palabras les decía Jesús a los incrédulos fariseos y a los incrédulos que no querían creer en él y que le decían que era un blasfemo porque decía que era hijo de Dios. El segundo punto es, Jesús era de orígenes humanos y humilde. Él era solo un carpintero, su familia no le había dado ninguna educación especial o social. Era gente común, de la que nadie jamás había logrado algo importante. Sin embargo, él estaba enseñando como un rabino, completamente con mucha sabiduría, con mayor sabiduría, con poder. Y a ellos les sorprendía eso, por eso las preguntas, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué sabiduría es? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la obtuvo? Observemos, amados hermanos, que el principal problema de los conciudadanos de Jesús era la envidia y los celos. No le concedían el honor y la estima que tanta gente le estaba dando creyendo en él en otras ciudades. Jesús había sobresalido por encima de muchos de ellos, que probablemente en su niñez pudieron tener mejores oportunidades o ser más favorecidos, y sin embargo no lo eran. Jesús había alcanzado una más alta estima y aceptación. La gente sencillamente no estaba dispuesta a admitir y reconocer que Jesús era quien él afirmaba ser. Jesús no solo estaba siendo rechazado, también se burlaban y lo despreciaban. Sin embargo, él había venido a Nazaret para buscar y salvar a los que lo habían visto crecer. Por eso en Juan 1:11, segunda parte, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, algunos se sintieron ofendidos, pues lo consideraban uno de ellos, y cómo iba a ser más que ellos. Teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Efesios 4:10. Y esto le pasaba a sus conciudadanos de Jesús. Por esa ignorancia, por esa dureza de corazón, es que no podían visualizar que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, Jesús evidenció 3 grupos que se sintieron ofendidos y que no creían en Él. 3 grupos de su sociedad que Él impactó y siempre trató de alcanzar. Los de su propia tierra, todos sus conciudadanos, su comunidad, los suyos, sus amigos, sus vecinos, sus más cercanos, y el tercero, su propia familia. La envidia y el rechazo de los dones dados a otros es muy común, hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas y donde nos movemos. Ese es el principal agente que evita y trastorna el proclamar la fe, esa envidia y ese rechazo de los dones que Dios da a otros. Porque a veces nos sentimos únicos, nos sentimos privilegiados, nos sentimos que solo nosotros podemos hacer bien las cosas. Y dudamos si algún joven, si algún niño, si algún adolescente, si alguna hermana tiene algún don especial. Lo ponemos en duda, porque entra muchas veces en nuestro corazón la envidia y la incredulidad. Y entonces rechazamos ese poder que Dios da. Olvidamos que Dios concede dones como Él quiere para ayudar a la humanidad. Y que nuestro Dios espera que esos dones sean usados para alentarse unos a otros con su uso. Gálatas 5:26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Esa recomendación del apóstol Pablo a los Gálatas es importante que también la tengamos presente nosotros hoy en nuestra vida. Porque normalmente nos hacemos vanagloriosos, como ya les decía, y pensamos que nadie más puede hacer lo que yo hago, que yo solamente lo hago bien, mejor y excelente. Y no es cierto, mis hermanos. Porque cuando entra en nosotros esa vanagloria, esa envidia, esa vanidad, tiramos por el suelo el poder de Dios. Y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y entonces comenzamos a irritarnos unos a otros, comenzamos a menospreciarnos, comenzamos a hacernos menos. Y esta parte no le gusta a Dios. Y vamos a pasar al punto 4, donde dice que algunas personas bloquearon el poder de Dios para la comunidad. Cuando actuamos con obstinamiento, con incredulidad, con esa vanagloria, con esa vanidad y esa insensibilidad, bloqueamos el poder de Dios para los demás. Porque entonces entran los cuestionamientos, los rumores y la repulsión, así como entraron en su comunidad hacia Jesús. Y esa forma de actuar, esa forma de pensar, esa forma de ser, mantuvo alejada a la mayoría por miedo al que dirán, por la duda, por la incredulidad de algunos que hicieron evidente ese rechazo a Jesús. Los demás también se contaminaron. Por eso la palabra dice que cuidemos que no nazca en nosotros ninguna raíz de amargura, por la cual muchos sean contaminados. Porque así como se transmite lo bueno, lo positivo, también lo malo, también la incredulidad y la necedad también es evidente y se contagia en los demás. Por eso, en esa ciudad Jesús solo hizo unos pocos milagros. Y casi me atrevo a decir, hermanos, que fue a quienes se atrevieron a acercarse a Él, a quienes se atrevieron a contraponer y a ir en contra de lo que la mayoría de la comunidad decía y manifestaba. Ellos decidieron creer y acercarse a Jesús. Por eso fueron muy pocos los milagros que Jesús realizó ahí,
porque fueron muy pocas las personas que creyeron en él. Esa incredulidad de una o de varias personas afecta poderosamente e influye en otros, manteniéndolos alejados de Cristo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pues esas cuentas se han de rendir por ser piedra de tropiezo con esa incredulidad, si dejamos entrar esa incredulidad en nuestro corazón para otros. Y será mayor aún para nuestros vecinos, amigos y familiares, pues de la forma en que nosotros manifestemos esa fe, de la forma en que nosotros nos conduzcamos, ellos nos estarán observando. Y será que ellos crean o no. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner piedra de tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Y hubo una sentencia dura también para los fariseos, hermanos, donde les dice Jesús: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Que estas palabras, hermanos, no sean reflejadas en nuestra vida, que nosotros dejemos toda raíz de amargura, que eliminemos toda incredulidad, que confiemos plenamente en quién hemos creído, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es poderoso, que Él puede salvar nuestra vida, que Él nos libra del pecado, de la condenación eterna, y que también puede hacer milagros en nosotros. Observen, mis hermanos, que Jesús intentó alcanzar siempre a lo largo de su vida estos tres segmentos de la sociedad, que es su comunidad, que fueron sus amigos cercanos y su familia. Y ahora nosotros también tenemos que extender esa fe en esos tres segmentos de la sociedad que nos rodea, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestros amigos y compañeros de trabajo y mayormente en nuestra familia. Somos completamente responsables de la fidelidad con que extendamos la fe a los demás, para que con nuestro ejemplo de vida, obra y palabra, ellos puedan creer en Jesucristo, Señor nuestro. Qué interesante, hermanos, es algo muy interesante. Y vamos a pasar al punto número 5 y último, donde dice que algunos serán presos de la incredulidad. Las palabras de Mateo 6:6 de nuestra cita base dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ellos tenían la presencia física de Jesús, su sabiduría y el testimonio de sus poderosas obras. Sin embargo, se mantuvieron apartados. No quisieron venir a Él por orgullo, por vanidad. Se negaron a confiar y a creer en Jesús. Por su duro corazón e incredulidad, Jesús aceptó su rechazo. No podía imponerse a la fuerza. Él no se impone a nadie a la fuerza. Él espera que nosotros vayamos a Él convencidos, en completa fe, en completa confianza. Nos acerquemos a Él para alcanzar ese oportuno socorro. De modo que Jesús entonces salió de esa ciudad y se fue. Y se fue a todos los pueblos vecinos a seguir predicando. Queridos hermanos, la incredulidad, la envidia, la amargura hacen que el corazón se endurezca y se niegue a aceptar a Cristo completamente. Rechaza la salvación que nos libra del pecado, de la condenación
y de la muerte eterna. Rechazar a Cristo, a ese Cristo que enriquece y mejora tanto la vida, poniendo en duda su poder y autoridad que le fue dada por parte del Padre. Es actuar como los habitantes de Nazaret, es hacer lo que ellos hicieron, actuar con incredulidad y dureza de corazón, bloqueando el poder de Dios. Por eso, hermanos, hoy es bien difícil ver un milagro, porque nuestro corazón está engrosado de incredulidad, porque dudamos, porque no confiamos. Y entonces es muy difícil que esos milagros ocurran hoy en nuestros días. No imposible, porque el Señor es poderoso, es el mismo Dios ayer y hoy, es el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que hizo milagros portentosos al pueblo de Israel siempre. Es el mismo Dios al que adoramos, es el mismo Dios en el que confiamos, es el mismo Dios en el que creemos. Y entonces, ¿por qué hoy no hay milagros poderosos, hermanos? Mateo 13:15 nos da la respuesta y nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Esa es la razón por la cual no vemos milagros en nuestro tiempo, porque nuestro corazón está engrosado de incredulidad. Pidamos al Dios creador de ese corazón que nos dé un corazón de carne, un corazón sensible, que nos permita mirar con sus ojos para poder creer completamente en Jesucristo, hacerlo parte de nuestra vida y que nuestra obra sea encaminada a seguir sus pasos. Y Job 21:14 también nos dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No caigamos en semejante ejemplo de incredulidad, hermanos. No caigamos en semejante condenación de bloquear la fe en nuestros seres queridos por nuestra incredulidad. Porque dura es la sentencia si nosotros somos piedra de tropiezo a alguien. Creamos y vengamos a nuestro Señor Jesús para ser transformados completamente desde lo más profundo de nuestro ser. Entreguemos nuestro corazón para que Él guíe nuestros pasos y nuestra vida siempre. Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santísimo nombre, Padre, hoy y siempre. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has derramado, Señor, conocimiento. Ahora, Padre, te pedimos que nos des un corazón sensible, que nos des unos oídos atentos a tu palabra, que nos permitas ver con tus ojos, Señor, para poder, Señor, mirar la grandeza, los milagros y el poder que Jesús derramó en esta tierra y que hoy también son posibles, Señor. Mirar con misericordia al necesitado, mirar con amor al enfermo, mirar con amor al que está alejado, a los corazones endurecidos. También, Señor, mirar con amor a la gente que no te conoce primeramente, a las personas que están encadenadas en el pecado, en los vicios, que tengamos esos ojos de misericordia que tú miraste, Jesús, para poder venir y decir: heme aquí, envíame a mí para salvar al mundo, para morir por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en esa seguridad y en esa confianza plena, no por nuestros méritos, Señor, no por nuestras buenas obras, porque no las tenemos, Padre. No somos, Señor, merecedor de ellos en poder propio. Todo emana de ti, todo proviene del Padre de las luces, todo proviene de ti, Padre de los cielos, todo proviene de ti. Y todo, Señor,
toda intercesión sea hecha por parte de tu Hijo en favor nuestro. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, como lo dijo. Ayuda a nuestra incredulidad, como le dijeron a Jesús. Ayúdanos, por favor, y no permitas que ninguna raíz de amargura, Señor, se plante en nuestro corazón para endurecerlo. Permítenos un corazón renovado, que así como David decía, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me deseches. No nos deseches, Señor, sino ten misericordia de nosotros cada día. Bendecimos tu nombre y glorificamos, Jesús, y en tu nombre suplicamos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Que nuestro Dios bendiga sus vidas, que nuestro Dios y su gracia llenen cada corazón y nos afirme y nos confirme en esta fe en la cual hemos caminado y seguiremos caminando por el resto de nuestros días. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Tijuana, Baja California, México. Un abrazo de paz hasta sus lugares de orígenes. Paz a vosotros.